Vecinos en la pared. Cuando llegué al nuevo departamento, me pareció el lugar perfecto para empezar de cero. Era pequeño, pero tenía buena luz, estaba bien ubicado y lo mejor, aceptaban michisolitarios como yo sin pedir referencias. El michicasero me entregó las llaves sin hacer muchas preguntas y me dijo, con un tono casi indiferente, que si escuchaba ruidos por las noches no me preocupara, que eran las cañerías viejas del edificio. La primera noche fue tranquila, aunque algo me inquietó. La pared que daba al pasillo principal sonaba hueca, como si detrás no hubiera concreto, sino un espacio vacío. Cada vez que apoyaba la oreja, escuchaba algo, no era exactamente un ruido, más bien un ritmo suave, irregular, como si alguien caminara despacio allá dentro, con pasos cortos y contenidos. Al principio pensé que era mi imaginación. Acababa de mudarme, y entre el cansancio, el polvo y el olor a pintura fresca, todo me resultaba extraño. Pero con el paso de los días, los sonidos se volvieron más claros. A veces eran rasguños, otras, como maullidos apagados. Alguna noche incluso me pareció oír voces, apenas un susurro, algo que no alcanzaba a distinguir del todo pero que me erizaba el pelaje. Traté de ignorarlo. Encendía la televisión para dormir o me ponía los audífonos. Pero los ruidos siempre encontraban la manera de colarse, como si provinieran justo detrás de mi cabeza, dentro de la pared. Una tarde, mientras acomodaba mis cosas, golpeé la pared sin querer con una caja. El eco fue extraño, no sonó como cemento ni tabique, sino como madera hueca. Toqué con las patas. El sonido se repetía, sordo y hueco. Me agaché y escuché más de cerca. Del otro lado se oía un zumbido bajo, y después, algo que me hizo retroceder, una respiración. Me quedé quieto un buen rato, conteniendo la mía. La respiración se detuvo también, como si quien estuviera ahí supiera que yo lo escuchaba. Cuando me aparté, volvió a oírse, lenta y profunda. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba arañazos en la pared. Pequeños al principio, luego más fuertes, como si algo intentara salir. Golpeé varias veces el muro y grité. Ya basta. Estoy tratando de dormir. El sonido se detuvo. Un silencio denso llenó el cuarto. Apagué la luz, pero apenas cerré los ojos, algo golpeó la pared desde adentro. Fue un solo golpe, fuerte, seco, que hizo vibrar la lámpara del buró. A la mañana siguiente fui con el michicasero. Le conté todo. Me miró con una sonrisa incómoda, y con voz temblorosa me dijo: Ah, sí. Algunos inquilinos se quejan de eso, pero no es nada. Las tuberías, ya sabe. No insistí, pero al salir del edificio vi que la pared de mi departamento daba hacia un espacio entre los dos bloques del complejo, una especie de pasillo ciego que nadie usaba. Estaba cubierto de maleza y con rejas oxidadas. No había manera de entrar ahí sin romper candados. Esa noche, el ruido volvió. Pero esta vez no eran pasos ni rasguños, eran maullidos claros, como de varios gatos llorando al mismo tiempo. Me levanté con el corazón acelerado y apoyé la oreja. Escuché uno, luego otro, más profundo, y luego, una voz. Una voz que maulló mi nombre. Sentí un escalofrío recorrerme el lomo. No podía ser posible. Nadie sabía que me había mudado ahí. Me quedé pegado al muro, paralizado, hasta que oí un golpe seco, justo detrás de donde apoyaba la cabeza. Me aparté de un salto. Pasé las horas siguientes dando vueltas por la casa, encendiendo luces, revisando cada rincón. Al amanecer, agotado, tomé una decisión: si había algo ahí, lo descubriría. Fui a comprar un cincel y un martillo. Esperé a que anocheciera, cuando los ruidos volvían a empezar. Me senté frente al muro,
respiré hondo y golpeé la pintura. La primera capa se desprendió fácilmente, el yeso cayó en polvo, y detrás había una tabla de madera vieja, cubierta de marcas de garras. Olía a humedad y a algo agrio. Seguí picando hasta hacer un agujero del tamaño de mi cara. Lo que vi me heló por completo. Detrás de la pared había un hueco estrecho, apenas iluminado por el resplandor de mi lámpara. Y dentro, pegados a la pared opuesta, había gatos. O lo que alguna vez fueron gatos. Estaban secos, sus cuerpos tensos como si se hubieran encogido. Algunos todavía tenían el pelaje pegado a los huesos. Había muchos, más de los que podía contar, apilados unos sobre otros. Pero lo peor no fueron los cuerpos. Fue que uno de ellos movió la cabeza. Muy despacio. Retrocedí hasta tropezar con la mesa. La lámpara cayó y se apagó. En la oscuridad, escuché un sonido húmedo, como si algo se arrastrara hacia el agujero. Me arrinconé, temblando, mientras una pata delgada y gris asomaba por la abertura. La pata se quedó inmóvil, y luego, una voz ronca susurró mi nombre, igual que la noche anterior. No recuerdo haber gritado. Solo sé que cuando abrí los ojos, estaba tirado en el suelo con el sol entrando por la ventana. El agujero seguía ahí, pero ya no había nada dentro. Llamé al casero de inmediato. Le exigí explicaciones. Llegó una hora después, con una expresión sombría. Miró el muro, suspiró y me dijo: te advertí que no lo hicieras. Esa pared no debe abrirse. ¿Qué hay ahí?, le pregunté con la voz rota. Él me observó en silencio, luego se quitó la gorra y me respondió. Los antiguos inquilinos decían que los gatos del edificio entraban ahí y no volvían. Algunos dicen que fue una plaga, otros, que algo los llamó. Nadie se queda mucho tiempo en este departamento. No supe qué decir. Se fue sin mirar atrás, y yo me quedé ahí, frente al agujero. Lo tapé como pude con una tabla y un mueble, pero nada volvió a sentirse igual. Por las noches, el muro sigue emitiendo ese sonido leve, apenas perceptible. A veces pienso que son mis nervios, que todo fue producto del cansancio y la sugestión. El último inquilino. No sé si alguna vez te has mudado con la esperanza de dejar atrás los ruidos, los problemas, las miradas pesadas de los michivecinos o el cansancio de vivir rodeado de tantos maullidos que no te dejan pensar. Yo sí. Y por eso acepté mudarme a la Michicasa número 12, en la esquina de la calle Michituna. Era una casa pequeña, con el techo de tejas rojas y una puerta de madera que crujía con un sonido muy particular, casi como si se quejara cada vez que alguien la abría. La dueña, una michi viejita de pelaje gris y ojos amarillos, me la rentó barata. Demasiado barata. Me dijo que el último inquilino había dejado todo limpio, que no tenía vecinos ruidosos y que si escuchaba algo raro, no me preocupara. Yo, inocente, pensé que se refería a tuberías o al viento. La primera noche fue tranquila. Apenas había acomodado mis cosas. Dormí sobre una cobija extendida en el piso del cuarto principal, mirando el techo lleno de manchas. Pero en la segunda noche, cuando apagué la luz, escuché pasos sobre mi cama. No pasos fuertes, no. Eran como las patitas de un gato caminando en círculos, con suavidad, pero con ritmo. Yo vivía solo, así que no podía ser nadie. Encendí la luz, y no había nada. Pensé que quizá había entrado algún ratón o que el cansancio me estaba jugando una broma. Pero la siguiente noche volvió a pasar. Y esta vez, los pasos no solo se escucharon, sentí como algo se subía a la cama. Se hundió la cobija,
justo a la altura de mis patas, y luego el peso avanzó lentamente hasta mi lomo. Mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a romperse. No me atreví a moverme. Y entonces, muy cerca de mi oído, escuché un maullido, ronco, como de alguien que no respiraba del todo bien. ¿Quién anda ahí?, susurré, con la voz temblando. Pero solo me respondió el silencio. Cuando encendí la luz, otra vez no había nada, aunque las sábanas seguían marcadas, hundidas. Desde esa noche, el miedo se volvió rutina. Cada vez que apagaba la luz, el otro Michi regresaba. Caminaba por la cama, se acomodaba en mis patas, ronroneaba un rato y luego desaparecía. Era imposible dormir. Intenté dejar la luz encendida, pero entonces las cosas comenzaron a moverse solas. Las cajas que aún no desempacaba cambiaban de lugar, los cajones se abrían, y una vez, mientras estaba en la cocina preparando una lata de atún, escuché que alguien rasguñaba la pared del cuarto. Al día siguiente, fui a hablar con la dueña. Me miró con una calma que me puso los pelos de punta. ¿Ya lo escuchaste?, me dijo. ¿Escuché a quién? Al Michi que vivía ahí antes que tú. No te preocupes, no hace daño. Está acostumbrado a la casa. Me quedé sin palabras. Le pregunté qué había pasado con él, pero ella solo sonrió, mostrando sus colmillos amarillentos. Se fue. Como todos. No me quiso decir más. Los días siguientes, empecé a notar que el aire en la casa olía raro, como a tierra húmeda y flores marchitas. Un olor que no debería estar ahí. Busqué de dónde venía, y lo seguí hasta el patio trasero. Detrás de un arbusto, encontré un pequeño montículo de tierra. No era grande, pero estaba claramente removido hace poco. Había una cruz hecha con ramas secas y, colgado de ella, un collar con una campanita oxidada. Cuando moví un poco la tierra, encontré algo que me heló la sangre, una plaquita con el nombre Michisimón. Volví a entrar temblando. En el pasillo, justo antes de llegar a mi cuarto, escuché el sonido de una campanita que tintineaba, suave, despacio, acercándose cada vez más. No tuve valor para mirar. Esa noche no dormí. De hecho, creo que no volví a dormir bien nunca. El otro Michi empezó a hacer más ruido. Caminaba por la cocina, tiraba mis platos, y una vez, cuando fui al baño, vi su sombra reflejada en el espejo, la silueta de un gato delgado, con los ojos blancos, helados. Me quedé congelado. El reflejo movió la cabeza hacia mí, pero cuando volteé, no había nadie. Intenté mudarme. Llamé a una michimudanza, empaqué mis cosas, y me dispuse a irme un viernes. Pero justo cuando iba a salir, la puerta se cerró sola. Golpeé, maullé, rasguñé, pero no se abrió. Entonces escuché su voz. No te vayas. Era un susurro bajo, ronco, imposible de ubicar. Déjame salir, por favor. Esta es mi casa. El aire se volvió helado. La luz parpadeó, y vi como el pomo de la puerta giraba lentamente, pero hacia adentro. Cuando por fin logré salir, corrí sin mirar atrás. No llevé nada, solo mi miedo. Dormí en casa de un amigo esa noche, y al día siguiente volví solo para entregar las llaves. Pero la casa estaba diferente. Las ventanas selladas, las cortinas cerradas, y la puerta tenía un nuevo letrero. No disponible. En reparación. Pregunté por la dueña, pero los vecinos me dijeron que la señora había muerto hacía más de 3 años. Que nadie vivía ahí desde que encontraron al Michi anterior, Michisimón, muerto en su cama, como si alguien se hubiera acostado encima de él mientras dormía.
El camión que nunca llegó. Siempre he sido un Michi desconfiado, pero la necesidad hace que uno baje la guardia. Me mudaba a Michicoapa, un barrio más tranquilo y con renta barata. Encontré una empresa de mudanzas en un grupo de Michi Facebook, Mudanzas Relámpago Miau. Tenían pocas reseñas, pero todas buenas. Llamé, me atendió un Michi con voz ronca y un acento raro, y me aseguró que al día siguiente pasarían temprano. El camión llegó justo a las 8. Era viejo, color blanco, con las letras casi borradas en los costados. Bajaron 3 michis flacos, con el pelaje sucio y las orejas partidas, pero muy trabajadores. No hablaron casi nada, solo se comunicaban con gestos y maullidos entre ellos. Uno de ellos, el más alto, se me quedó mirando un buen rato. Tenía los ojos amarillos, sin brillo, como si no parpadeara nunca. Empacaron todo en menos de una hora, cajas, muebles, electrodomésticos, hasta mi viejo rascador. El Michi alto me pidió la dirección nueva, la anotó en una hoja manchada y dijo que me veríamos allá en unas 2 horas. Yo tenía que hacer un último trámite con el casero antes de salir, así que les di las llaves para que cargaran todo con calma. Cuando llegué a la nueva casa, no había rastro de ellos. Pasó 1 hora. Luego 2. Llamé al número del anuncio, pero me mandaba directo al buzón. Empecé a inquietarme. Salí a la calle, revisé si había pasado algún camión parecido por el vecindario, pero nada. Pensé que quizás se habían retrasado, que era tráfico o algo. Cuando dieron las 10 de la noche, supe que algo andaba muy mal. Fui a la dirección vieja, solo por si acaso. No quedaba nada, pero en la cochera, sobre el piso, estaban las marcas de las llantas y manchas oscuras, como de grasa. O de otra cosa. El casero juró no haber visto nada. Me dijo que el camión se fue en dirección contraria, hacia la carretera vieja de Michicoapa, la que ya nadie usa porque pasa junto al cementerio. Esa noche dormí en el suelo, sobre una cobija. Tenía el estómago revuelto, entre el coraje y la preocupación. Toda mi vida iba en ese camión, fotos, muebles, hasta la urna de mi michiabuela. Lloré un rato, sin poder creer que me habían robado. Pero justo cuando empezaba a quedarme dormido, escuché algo que me heló el alma, el sonido de un motor a lo lejos, lento, pesado, y ese chirrido de frenos viejos que uno reconoce de inmediato. Me incorporé de golpe. El reloj marcaba las 3:12. Me asomé por la ventana y vi las luces de un vehículo estacionarse frente a la casa. Era el mismo camión. El mismo ruido del motor temblando, el mismo color, la misma carrocería manchada. Bajé corriendo, sin pensar. La calle estaba vacía. Ni un solo farol encendido. Pero el camión estaba ahí, detenido frente al portón. Las luces delanteras se apagaron de golpe y todo quedó en silencio. Me acerqué despacio. La puerta de atrás estaba entreabierta. No se veía nada adentro. «Hola», pregunté con la voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» Nadie respondió. Solo el eco de mi propio maullido rebotando entre las paredes del camión. Subí un poco la pata para abrir la compuerta, y en cuanto la toqué, el aire dentro del camión cambió, era helado, denso, con olor a tierra mojada y madera vieja. Saqué mi linterna del celular y apunté hacia adentro. No había cajas. No había muebles. Solo un espacio vacío cubierto de polvo. Pero sobre el suelo, en el centro, estaban mis cosas apiladas como si alguien las hubiera acomodado hace poco, mi cobija, mis platos de comida, y sobre todo, la urna de mi michiabuela. La tomé entre mis patas, confundido. Entonces escuché un maullido. No venía de la calle, ni del interior de la casa. Venía de dentro del camión, detrás de las sombras.
Era un maullido grave, como el de un gato viejo con la garganta rota. Luego vino otro, más cercano, y otro más. Poco a poco empecé a distinguir figuras moviéndose dentro, 3 siluetas felinas, flacas, encorvadas, con los ojos brillando en la oscuridad. Retrocedí, pero una garra fría me sujetó la pata. Llegamos tarde, dijo una voz ronca. Mucho tráfico. Intenté zafarme, pero la fuerza con la que me sostenía era mucha. Logré soltarme y corrí hacia la casa. Cerré la puerta y me quedé quieto, escuchando el motor encenderse otra vez. Las luces del camión iluminaron toda la fachada por unos segundos, y luego se alejaron lentamente. Esa noche no dormí. Cuando amaneció, salí a revisar si realmente había estado ahí. El suelo estaba cubierto de marcas de llantas, pero lo que me heló el alma fue encontrar una caja grande justo frente al portón. No tenía remitente, ni etiquetas, ni cinta. Solo una nota pegada con letras torcidas que decía, entrega pendiente. Metí la caja a la sala. Dudé mucho antes de abrirla, pero al final lo hice. Dentro había varias cosas que sí eran mías, una mantita, unos libros, una almohada. Pero en el fondo había una libreta que no recordaba. La abrí. En las primeras páginas estaban escritos mis datos, mi nombre, mi dirección actual, y una fecha, 2 días antes de la mudanza. En la siguiente página, con tinta roja, decía, entregado con éxito. Destino final, Michicoapa, Panteón Viejo. Solté la libreta y corrí a buscar ayuda. Un vecino me acompañó de vuelta a ver la caja, pero ya no estaba. Ni la libreta, ni mis cosas. Como si nada hubiera pasado. Me dijo que probablemente estaba muy cansado, que las mudanzas siempre confunden. No insistí. Sin embargo, esa noche, a la misma hora, volvió a escucharse el motor afuera. No quise asomarme. Pero al mirar la pared, vi algo proyectado en sombras desde la ventana, el contorno de un camión y 3 figuras moviéndose dentro. Y aunque no salí, pude oírlos perfectamente. 3 voces que hablaban entre sí, con ese mismo tono bajo y arrastrado. Una de ellas dijo mi nombre, y luego otra preguntó: ¿descargamos? Esa fue la última noche que dormí en esa casa. A la mañana siguiente empaqué lo poco que me quedaba y me fui sin mirar atrás. No sé si algún día logre olvidarlo, pero desde aquella mudanza, cuando veo pasar un camión blanco, siento que algo dentro de mí también se está yendo, embalado en una caja que nunca debí abrir. La caja del sótano. Cuando renté esa casa, lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Era un silencio que no parecía natural, uno que pesaba, como si los muros se tragaran el sonido. Todo olía a polvo viejo y humedad. El dueño, un michi flaco con bigotes grises y mirada nerviosa, me entregó las llaves sin apenas hablar. Solo me advirtió una cosa: no bajes al sótano de noche. Pensé que lo decía por seguridad, por la escalera empinada o por la falta de luz. No le di importancia. El primer día lo dediqué a desempacar mis cosas. El lugar era antiguo, con grietas en el techo y un piso de madera que crujía a cada paso, pero tenía algo acogedor. En la sala había un gran espejo con marco dorado, cubierto por una sábana. Cuando la quité, me arrepentí de inmediato. No era mi reflejo lo que vi, sino una figura borrosa parada detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Traté de convencerme de que era el cansancio. Pero aquella noche, mientras me preparaba para dormir, escuché pasos justo debajo del suelo. Pasos lentos, arrastrados, como si algo recorriera el sótano. «¿Será una rata?», me dije. «O quizá el viento».
La curiosidad pudo más. Bajé las escaleras con una linterna vieja. El aire estaba frío, denso, casi pegajoso. El sótano olía a tierra húmeda y óxido. A simple vista, no había nada raro, unas cuantas cajas, muebles viejos y telarañas por todas partes. Pero una caja, al fondo, destacaba del resto. Era más grande, más pesada, y estaba sellada con cinta negra. Tenía letras descoloridas en un costado, pero solo alcanzaba a leer una palabra: propiedad. Nada más. Por instinto, quise dejarla ahí. Pero esa curiosidad absurda que nos hace hacer cosas estúpidas me empujó a abrirla. Busqué un cúter, corté la cinta y levanté la tapa. Dentro solo había un retrato. Un pequeño cuadro con un Michi pintado en óleo. Era antiguo, con el marco descascarado, pero el rostro. El rostro era el mío. No sé cómo explicarlo, pero era exactamente yo. Mis ojos, mi pelaje, hasta la cicatriz en el pómulo. Me quedé mirándolo largo rato, paralizado. Luego escuché un crujido. Provenía de detrás de la caja. Apunté la linterna y vi cómo la pared se movía, o al menos eso parecía. La pintura estaba resquebrajada, y detrás de ella parecía haber una puerta oculta, una tabla ligeramente suelta. Me acerqué y la empujé. El hueco que se abrió olía a podredumbre. Dentro había un espacio estrecho, como una especie de armario oculto, lleno de retratos. Cientos de ellos. Todos con la misma cara. Todos conmigo. Algunos más viejos, otros más recientes, pero todos yo. Retrocedí de golpe, el corazón a mí. Tropecé con una de las cajas y caí al suelo. La linterna rodó unos metros y alumbró algo más: huellas. Huellas pequeñas, marcadas en el polvo, que se dirigían hacia mí. No sé cuánto tiempo estuve quieto, escuchando ese silencio que ya no era silencio, sino respiración. Cerré la caja, la sellé con cinta y subí las escaleras como pude. Pero en la madrugada, algo empezó a golpear desde abajo. Primero suave. Luego más fuerte. El sonido subía por las paredes, por las tuberías, hasta que toda la casa vibraba. Me cubrí con las cobijas, rogando que parara. Pero entonces escuché mi voz, justo junto a la cama. No debiste abrirla. Me levanté de un salto. No había nadie. Ni sombras, ni movimiento. Solo ese frío imposible, como si hubiera abierto la puerta de un congelador gigante. Al día siguiente, bajé otra vez. Quería asegurarme de que todo había sido un sueño. Pero la caja ya no estaba. Donde debería estar, solo había marcas profundas en el piso, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hasta la escalera. Esa noche, traté de dormir con las luces encendidas. El espejo de la sala seguía cubierto. No quería volver a ver lo que vi. Pero mientras trataba de conciliar el sueño, escuché el sonido de cinta adhesiva desprendiéndose. Lentamente. Fui a la cocina y vi que el refrigerador estaba abierto. Dentro, en el estante superior, estaba la caja. Sin cinta. Y sobre ella, el retrato. Pero ahora, el gato pintado tenía los ojos abiertos. Y me miraba directamente. Lo tiré al suelo. El marco se rompió, pero el retrato no. Era como si la pintura respirara. Vi como el pecho del Michi se movía lentamente. Retrocedí hasta chocar con la pared. Algo se arrastraba detrás de mí, un sonido húmedo, irregular, que venía del sótano. La puerta se abrió sola, con un chirrido prolongado. No me mires así, alcancé a susurrar, sin saber por qué. Una pata salió de la oscuridad, del hueco del sótano. Luego otra. Era idéntica a la mía. Idéntica. Y lo que emergió después me dejó sin aire,
Era yo. Mi copia exacta, pero con los ojos vacíos y la piel opaca, como hecha de pintura vieja. Avanzó despacio, con un sonido de garras arrastrándose sobre el piso. Sonreía, y su boca era demasiado grande. Ya estaba aquí antes que tú. Dijo con mi voz, pero más grave, más profunda. Solo regresé por mi lugar. Intenté correr, pero el suelo se movió como si algo debajo lo empujara. Todo tembló, las paredes se agrietaron, y de cada grieta comenzaron a salir patas, orejas, hocicos. Todos iguales a los míos. Corrí hacia la puerta principal, pero no abría. Sentí una pata sujetarme. Grité. Lo último que vi fue mi otro yo sonriendo en el umbral, sosteniendo el retrato con una ternura monstruosa. No recuerdo nada después. Cuando desperté, el dueño estaba frente a mí, con la misma mirada nerviosa. Le dije que no bajara al sótano. Murmuró mientras sellaba la puerta con cinta negra. Pregunté qué había pasado, dónde estaba la caja, pero él solo negó con la cabeza. Nadie vive aquí dos veces. Y cuando me miró de cerca, su expresión cambió. Retrocedió unos pasos, asustado. Usted no es el mismo gato que firmó el contrato. Cajas que se mueven solas. No hay sensación más agotadora que una mudanza, sobre todo cuando uno se muda solo. Me mudé a esa vieja casa porque el alquiler era ridículamente barato, y aunque estaba algo descuidada, me parecía un buen lugar para empezar de nuevo. Pasé todo el día desempacando, rodeado de cajas hasta el techo, con ese olor a cartón húmedo que se mezcla con el polvo de los rincones. Todo parecía tranquilo, hasta que llegó la noche. Estaba organizando la sala cuando escuché el primer ruido, un leve roce, como si algo se moviera dentro de una de las cajas apiladas. El sonido se repitió desde otra caja, al otro lado del cuarto. Era un movimiento suave, pero insistente, como si alguien respirara adentro. Me quedé quieto, con el lomo erizado, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Apagué la luz y subí al dormitorio. Sin embargo, el sueño no llegó. Desde abajo se oían golpes, el sonido claro del cartón que se rasga y la cinta adhesiva que se despega sola. Bajé con cuidado, alumbrando con mi celular, y me encontré con algo desconcertante. Varias cajas estaban abiertas, y los objetos que había guardado ya no estaban en su sitio. La foto de mi Michimadre, por ejemplo, que yo había dejado sobre la mesa, apareció metida en una caja vacía. Durante los días siguientes, la situación empeoró. Cada vez que salía al trabajo y regresaba, algo había cambiado de lugar, los trastes, las fotos, hasta las mantas. Una noche escuché como una de las cajas se arrastraba sola por el suelo, como si algo empujara desde dentro. Cuando me acerqué, la caja se quedó inmóvil. Toqué el cartón con una pata temblorosa y sentí algo húmedo y tibio por debajo. Decidí abrirla. Dentro solo había mis cosas revueltas, pero olían distinto, a tierra mojada y a algo más, algo que me recordaba a una madriguera abandonada. La cerré de inmediato. A la tercera noche ya no podía dormir. Las cajas se movían por toda la casa, aunque intentara bloquearlas. Una vez las amontoné en la esquina del comedor, pero a la mañana siguiente las encontré formando una especie de círculo en medio de la sala. En una de ellas, con marcador negro, alguien había escrito mi nombre. Yo no lo había hecho. Pensé en irme, pero no tenía a dónde. Así que traté de ignorarlo. Me repetía que todo era estrés de la mudanza, que estaba agotado. Pero un día, mientras doblaba ropa en el cuarto, escuché algo imposible, mi voz. Provenía del pasillo. Dijo algo que me dejó paralizado. No abras las cajas.
No todavía. Salí corriendo, pero el pasillo estaba vacío. Fui al baño, me lavé las patas, intenté calmarme. Cuando volví, una de las cajas se movía, arrastrándose lentamente hacia mí. No quise acercarme, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. La caja empezó a sacudirse como si adentro hubiera un animal desesperado por salir. Entonces, sin que yo la tocara, se abrió. Adentro no había nada visible, solo oscuridad. Pero desde ese vacío, escuché un susurro. Era mi propia voz, pero más ronca, más cansada. Decía: ayúdame a salir. Retrocedí aterrado. La caja se desmoronó sola y el aire se volvió helado. Desde ese día, todo cambió. Las cajas ya no se movían, pero empecé a notar otra cosa. Al despertar, encontraba objetos que yo no recordaba tener, cosas viejas, oxidadas, cubiertas de polvo, como si pertenecieran a otro tiempo. Una noche decidí grabar lo que ocurría. Coloqué mi teléfono apuntando hacia el montón de cajas del salón y me fui a dormir. A la mañana siguiente, revisé el video. Durante las primeras horas no pasó nada, pero alrededor de las 3 de la madrugada, algo se levantó del suelo. No era una caja, era una sombra que salía de dentro de ellas, una forma felina, sin rostro, que se movía exactamente igual que yo. Caminó hasta el sofá, se sentó, y luego se volvió hacia la cámara. Sonrió. Desde entonces, la casa ya no es solo mía. A veces, al despertar, escucho pasos que van de una habitación a otra. Cuando paso frente al espejo, a veces me veo moviendo los labios, pero sin hablar. Y las cajas, aunque ya están vacías, siguen respirando por las noches. El refrigerador del inquilino anterior. Cuando renté aquel pequeño departamento en Michipan, pensé que finalmente podría empezar de nuevo. Después de meses durmiendo en sofás ajenos, necesitaba un sitio donde pudiera cerrar la puerta y sentirme tranquilo. El lugar no era gran cosa, pero estaba amueblado y tenía todo lo esencial: cama, estufa, un sillón viejo y un refrigerador algo oxidado, pero funcional. Recuerdo que el michicasero, un gato delgado con un ojo nublado, me dijo antes de darme las llaves: no abras el congelador si no es necesario. El gas está dañado. No le presté atención. Pensé que era una advertencia técnica o algo así. Esa primera noche, después de acomodar mis cosas, me preparé una cena sencilla. Cuando abrí el refrigerador por primera vez, me golpeó un olor fuerte, agrio, parecido a carne echada a perder. Sin embargo, por dentro estaba completamente vacío. Solo una bandeja de metal en el fondo, algo oxidada, y una línea de escarcha acumulada en la parte superior. Lo limpié a fondo, rocié desinfectante y lo dejé ventilando. El olor desapareció. Por unas horas. Al día siguiente, cuando volví a abrirlo para guardar un poco de comida, el mismo olor seguía ahí, pero más intenso, más profundo. Como si algo estuviera vivo dentro del plástico. Revisé cada rincón, las rendijas, las paredes, el pequeño compartimento del congelador. Nada. Pensé que quizá el drenaje de la charola de descongelación estaba tapado, así que moví el refrigerador para revisar atrás. Al hacerlo, noté una mancha oscura en el suelo, redonda, pegajosa. Olía igual que el interior. La limpié sin pensarlo demasiado y regresé el refrigerador a su lugar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un sonido muy tenue. Un clic, seguido de un golpecito metálico. Lo ignoré hasta que se repitió. Venía de la cocina. Caminé hasta allá, con las orejas alertas, y me quedé frente al refrigerador.
Cada 3 o 4 segundos volvía a sonar ese clic. Como si algo empujara la puerta desde dentro. La abrí, temblando, pero el sonido se detuvo. Silencio absoluto. Me reí nervioso y cerré la puerta otra vez. Y entonces lo escuché. Un maullido débil, agudo, imposible. Venía del interior del refrigerador. Me alejé de un salto, tropezando con una silla. Esperé unos segundos, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía. Volví a acercarme. Pegué la oreja a la puerta. Nada. Solo un ligero zumbido eléctrico. Dormí mal esa noche. Soñé con gatos encerrados, con ojos brillando detrás de cristales empañados. A la mañana siguiente, al abrir el refrigerador, el olor era insoportable. No podía venir solo de un electrodoméstico. Había algo más. Decidí que no lo soportaría un día más y llamé al Michi casero. Le pedí que me reemplazara el aparato. Su respuesta fue corta. Ese refri no se cambia. Pero huele horrible, señor. Ya lo sé. No lo toques más. Colgó sin dejarme decir nada. El miedo empezó a mezclarse con el asco. Cada vez que pasaba por la cocina, sentía un escalofrío. A veces, juraría que el refrigerador estaba más frío por fuera que por dentro, como si algo drenara la temperatura del aire. Una noche, el olor me despertó. Eran las 3:30, y todo el departamento estaba helado. Fui a la cocina, medio dormido, y vi que la luz interior del refrigerador estaba encendida. La puerta estaba entreabierta. El aire que salía era tan frío que formaba vapor. Me acerqué con cuidado y empujé la puerta. Dentro no había comida, pero sí algo que no había estado ahí antes, una pequeña huella de pata, marcada en escarcha, justo en la bandeja del fondo. Cerré el refrigerador con fuerza. Esa noche dormí con la puerta de la habitación trabada con una silla. A la mañana siguiente fui al edificio contiguo, donde vivía la vecina de al lado, una michi anciana que me había visto llegar con mis cosas. Le conté lo del olor y los ruidos. Al principio me miró con desconfianza, pero luego, al mencionar el refrigerador, su expresión cambió. ¿El blanco, con una manija plateada?, preguntó. Sí. Ese refri era del inquilino anterior. Me contó que antes de mí, vivía ahí un gato llamado Michiel. Era solitario, casi no salía. Una noche, dejó de responder. Cuando la policía entró al departamento, el refrigerador estaba cerrado, pero goteaba agua roja por debajo. Nunca encontraron su cuerpo. Solo el refri, completamente limpio por dentro. Esa tarde decidí irme. Empecé a empacar deprisa, sin mirar demasiado hacia la cocina. Pero justo cuando iba a salir, escuché el sonido otra vez, un maullido, largo y tembloroso, pidiendo ayuda. El miedo y la curiosidad me ganaron. Regresé a la cocina, con la pata temblando sobre el piso. El refrigerador vibraba levemente. La luz interior parpadeaba a través de la rendija. Me agaché, temblando, y susurré. Hola. El maullido se repitió, más claro, más cerca. Abrí la puerta. El interior estaba completamente helado, cubierto de escarcha, pero detrás de la capa de hielo se adivinaba una forma. Un rostro. Un ojo abierto. Me paralicé al reconocerlo, era el reflejo de mi propio rostro, atrapado en el hielo, maullando sin sonido. El cristal del refrigerador se empañó, como si algo respirara desde adentro. Luego, la manija se cerró sola, atrapándome el pensamiento, el alma o algo que no entiendo. Corrí del departamento y no volví. Cuando días después los de la mudanza fueron a recoger mis cosas, uno de ellos me llamó, molesto. Oiga, joven, el refri está cerrado con llave.
¿Dónde la dejó? ¿Qué llave? Pregunté. La que alguien pegó en la puerta, con una etiqueta que dice no abrir mientras respiré. Juré no volver jamás a esa michicolonia. Pero cada tanto, al abrir mi nuevo refrigerador, me llega un olor agrio que me revuelve el estómago. Y si escucho con atención, entre el zumbido del motor, puedo jurar que algo me llama por mi nombre, con voz fría y ahogada. El contrato de arrendamiento. Buenas noches, michi amigos. Les escribe un michi común, uno que solo quería un techo y algo de paz. No suelo creer en cosas raras ni supersticiones, pero lo que me pasó hace unos meses cambió por completo mi manera de ver el mundo. Ojalá nunca me hubiera mudado a la casa de la calle Miau Bernia. Todo empezó cuando tuve que buscar un lugar nuevo. Me habían corrido de mi antiguo departamento porque el edificio iba a ser demolido, y no tenía mucho dinero. Busqué por todas partes hasta que encontré un anuncio pegado en una panadería: se renta casa antigua, barata, amueblada. No se aceptan visitas después de medianoche. El anuncio me pareció curioso, pero el precio era tan bajo que no pude resistirme. Llamé al número y me contestó un michi anciano con voz grave. Dijo que podía mostrarme la casa esa misma tarde. Cuando llegué, el lugar me pareció enorme. Tenía 2 pisos, muebles viejos pero limpios, y un aire de esas casas antiguas que huelen a madera vieja y humedad. El dueño, un gato gris de ojos amarillos, me recibió en la puerta. Su mirada era extraña, como si no me viera realmente, sino que mirara a través de mí. Me mostró todo con calma: la cocina, las habitaciones, el patio, el baño con la tina antigua. Pero al subir las escaleras, noté que había una puerta al final del pasillo, una de madera oscura, cerrada con un candado viejo. ¿Y esa puerta?, pregunté. El dueño se detuvo, me miró sin expresión y dijo: «Ah, el ático. No se usa. ¿Puedo verlo?». No. Su respuesta fue tan seca que me incomodó. «Está cerrado y debe permanecer así». No insistí. Al día siguiente regresé a firmar el contrato. Todo parecía normal hasta que llegué a la última página. Había una cláusula extra, escrita a mano: el inquilino se compromete a no abrir, forzar ni mirar por la puerta del ático después de medianoche, bajo ninguna circunstancia. Me reí un poco, creyendo que era alguna excentricidad del viejo. ¿Qué pasa si lo hago? ¿Se libera algún espíritu o algo así?, bromeé. El michi anciano no sonrió. Solo me dijo: «Si lo hace, no habrá vuelta atrás». Firmé igual. No soy supersticioso. O al menos, no lo era. Las primeras noches fueron tranquilas. La casa crujía un poco, como todas las casas viejas, pero nada fuera de lo común. Hasta la 5ª noche, cuando escuché pasos arriba. Era tarde, tal vez la 1 de la mañana. Yo estaba viendo videos y de repente, sobre el techo, escuché pasos lentos, pesados. Se detenían, luego seguían. Al principio pensé que eran ratas o palomas, pero los pasos eran demasiado marcados, demasiado pausados, como si un michi grande caminara arriba. A la noche siguiente, pasó lo mismo. Y la siguiente también. A veces acompañados de un ruido arrastrado, como si movieran muebles o arrastraran las patas. Un día, mientras limpiaba, vi que del techo, justo sobre las escaleras, colgaba una cuerda vieja que terminaba en un gancho oxidado. Al jalarla, un tramo del techo se levantó, era la entrada al ático. No subí, pero algo en mí sintió un cosquilleo, una mezcla de miedo y curiosidad. Esa noche, el ruido volvió. Pero esta vez,
no solo fueron pasos. Escuché claramente un golpe seco sobre la puerta del ático, y luego 3 toques más. Como si alguien tocara desde adentro. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo fuerte. No supe qué hacer. Apagué las luces, me tapé con la cobija y esperé. Los golpes se repitieron, ahora más fuertes. En un momento, juraría haber escuchado una voz ronca que susurró mi nombre. Pasé toda la noche despierto, mirando el techo. Cuando amaneció, subí con la linterna, decidido a comprobar qué había ahí. La puerta seguía cerrada con el candado, pero en la madera había marcas frescas de garras. Le llamé al dueño, furioso. Le conté todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que dijera. Le pedí que no lo escuchara. No le responda. Colgó antes de que pudiera preguntar más. El resto del día lo pasé nervioso. Esa noche, los golpes regresaron, pero acompañados de un sonido nuevo, algo metálico que tintineaba, como si alguien moviera el candado. Me acerqué a las escaleras con una linterna. La casa estaba completamente a oscuras. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz temblorosa. El silencio fue absoluto, pero luego, justo detrás de la puerta, algo respiró. Lento, profundo. No era el viento. Era un ser vivo. El aire cambió. Un olor a humedad y a pelo mojado llenó el pasillo. Empecé a bajar las escaleras, pero escuché un clic metálico detrás de mí. El candado se había abierto solo. El sonido del gancho cayendo al suelo retumbó en la casa. Giré la cabeza apenas un segundo, y vi cómo la puerta del ático se abría lentamente, dejando escapar un aire helado. No alcancé a ver nada dentro, solo oscuridad. Quise correr, pero una voz salió de allí. Una voz grave, áspera, que no sonaba del todo viva. No firmaste solo por la casa. El pánico me paralizó. La puerta se abrió más, y algo bajó un escalón. Alcancé a distinguir una figura cubierta de polvo, un michí delgado con los ojos completamente negros. Movía la cabeza de lado a lado, como si olfateara. Corrí hasta la salida, pero la puerta principal estaba cerrada con seguro. Golpeé, grité, maullé desesperado. Al mirar hacia arriba, esa figura seguía bajando, paso a paso. Tenía las patas llenas de tierra, y en una de ellas, un pedazo del contrato. Tú firmaste, dijo, sin mover la boca. No sé cómo logré abrir la puerta. Corrí por la calle hasta no poder más. Dormí esa noche en casa de un amigo. A la mañana siguiente volví, con la intención de sacar mis cosas y no volver jamás. Pero la casa estaba vacía. No quedaba ni un mueble. En el suelo, justo donde había estado la escalera, encontré mi contrato. La última cláusula seguía ahí, pero ahora había una nueva línea al final, arrendamiento terminado. El inquilino fue reemplazado. Intenté contactar al dueño, pero el número ya no existía. Pregunté en el vecindario y nadie recordaba haber visto a ningún gato gris viviendo ahí. Algunos me dijeron que la casa llevaba años deshabitada. Me fui de la ciudad poco después, sin mirar atrás. Pero aún conservo el contrato, guardado en una caja. A veces lo reviso, y juro que la tinta cambia de lugar, que mi firma se mueve apenas 1 milímetro más abajo cada vez que lo miro. Mudanza nocturna. No suelo salir de noche. No por miedo, sino porque en la Michi CDMX, cuando cae la oscuridad, todo cambia. El aire se vuelve más pesado, las luces titilan distinto, y los maullidos que se escuchan entre las calles parecen tener un eco raro, como si fueran llamados desde otra parte.
Pero esa noche hice una excepción. Era una amiga, una de esas michis que siempre han estado para mí. Me llamó con voz temblorosa, diciendo que necesitaba ayuda para mudarse ya mismo, que no podía esperar a la mañana. Le pregunté si todo estaba bien, y solo me respondió con un «Por favor, ven. No puedo hacerlo sola». Llegué poco después de las 11. La colonia estaba casi vacía, un conjunto de edificios viejos cerca de Michitlalpan. Su departamento estaba en el tercer piso, sin elevador, y cuando subí las escaleras noté algo raro. En el rellano había huellas de michis marcadas en el polvo, pero parecían frescas. Y todas iban hacia la puerta de Michileria. Ninguna salía. Cuando abrió, me sorprendió verla con los bigotes despeinados y los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. «Gracias por venir», me dijo, sin siquiera saludar. «Tenemos que apurarnos». Dentro, el lugar estaba lleno de cajas. Pero lo extraño fue que todas estaban selladas con cinta nueva, idéntica, y marcadas con números. 1, 2, 3, hasta el 20. Ninguna tenía etiquetas de contenido. ¿Y todo esto lo empacaste tú?, pregunté. Ella asintió, evitando mi mirada. Sí. Solo hay que bajarlas al camión. El camión de la michimudanza estaba estacionado afuera, pero no había nadie en la cabina. Ni chofer, ni ayudantes. Solo el motor encendido, vibrando suavemente, con las luces bajas encendidas. ¿Dónde está el michimudancero?, le pregunté. Se fue por un momento, respondió, casi susurrando. Empezamos a cargar. Las primeras cajas eran pesadas, pero manejables. Sin embargo, cuando levanté la número 4, sentí algo moverse dentro. ¿Qué es esto, Michileria? No lo abras, dijo de inmediato, tajante, con un tono que nunca le había escuchado. Pero se movió, te lo juro. No lo abras. La dejé sobre el carrito, inquieto. Al cargar la número 7, pasó lo mismo, un ligero movimiento, un roce, como si algo se acomodara adentro. Pensé que quizá eran cosas frágiles o algún peluche con aire atrapado. Pero cuando la apoyé sobre el suelo, la caja respiró. No sé cómo explicarlo mejor, la cinta se infló levemente, como si el cartón inhalara. Seguimos trabajando sin hablar mucho. Cada tanto, algo golpeaba las paredes del pasillo o sonaban maullidos ahogados desde dentro de las cajas ya apiladas. Intentaba ignorarlo, pero la tensión en el aire era insoportable. A eso de la 1 de la mañana, quedaban 3 cajas por bajar. No toques la número 19, me dijo Michileria de repente. Esa la bajo yo. Cuando se agachó para cargarla, la caja tembló. Escuché un sonido seco, como un bufido o un gemido. Ella apretó los dientes y empezó a arrastrarla, pero su cuerpo entero temblaba. ¿Qué hay dentro?, le pregunté. Mis cosas, contestó, con una sonrisa forzada. Solo eso. Fue entonces que escuchamos un golpe arriba, en su departamento. Fuerte, como si algo hubiera caído o se hubiera cerrado con furia. Nos quedamos quietos, mirándonos, y después otro sonido llegó, pasos. Lentos, pesados. ¿Hay alguien más contigo?, pregunté, sintiendo el pelaje erizarse. Ella no respondió. Solo tomó la caja 19 y bajó corriendo. El camión seguía ahí, con el motor encendido, pero ahora las luces parpadeaban. Subimos las últimas cajas. Michileria me pidió que me subiera para acomodarlas, y cuando lo hice, noté algo terrible, todas las cajas respiraban al unísono. Un leve movimiento, sincronizado, como si compartieran un mismo corazón. Michileria, ¿qué es esto?,
Ella cerró la puerta del camión sin responder. ¿Qué estás haciendo? Abre. El pestillo se trabó por fuera. Empecé a golpear la puerta, desesperado. Dentro, el aire olía a humedad y algo más, algo agrio, como pelaje mojado y metal oxidado. Las cajas comenzaron a moverse. Una por una, el cartón empezó a crujir, las cintas se abrieron solas, y de dentro surgieron cosas que no quiero recordar. Patas con garras. Ojos. Rostros a medio formar. No eran gatos. No eran nada que debiera existir. Las voces empezaron a imitar la mía, distorsionadas, repitiendo lo que yo gritaba segundos después. Sácame de aquí, resonaba de todas partes, pero con un eco sin alma. Cuando la puerta se abrió, no vi a Michileria. Solo el camión detenido en mitad de la calle, sin motor, sin luces. Las cajas estaban vacías. Bajé tambaleando, con las patas temblorosas. La calle estaba desierta. Encontré una nota pegada en la puerta del camión, escrita con su letra. Gracias por ayudarme a terminar la mudanza. Yo solo necesitaba a alguien que las aceptara. Esa noche regresé a mi casa sin mirar atrás. Pero al llegar, había una caja en la puerta. Cinta nueva, número 21. A veces se mueve. A veces respira. Y cuando el silencio es muy profundo, creo escuchar mi propia voz llamándome desde adentro. Habitación en renta. No soy un gato exigente. Siempre he sido tranquilo, de los que se adaptan a casi cualquier lugar mientras haya una cama donde dormir y un techo que no gotee. Por eso, cuando encontré aquel anuncio en un poste, no dudé en llamar. Habitación amueblada, barata, sin depósito. Así decía el cartel, con letras negras y una esquina arrancada. Era demasiado bueno para dejarlo pasar. Cuando llegué a la dirección, el barrio tenía ese aire antiguo que a veces se siente pesado. Las fachadas eran de colores opacos, las farolas parpadeaban y los maullidos callejeros sonaban como lamentos. La casa estaba al final de una calle sin salida, vieja, de 2 pisos, con una reja oxidada que chilló al abrirse. Golpeé la puerta y me recibió una michi anciana. Tenía el pelaje gris, muy delgado, y unos ojos amarillos que no parpadeaban. ¿Vienes por la habitación?, preguntó sin saludar. Sí, respondí, intentando sonar amable. Pasa. Pero que sepas que es barata por una razón. No le di mucha importancia a esa frase. Pensé que sería por el tamaño o por el estado del lugar. Me condujo por un pasillo largo con el suelo de madera que crujía a cada paso. El olor a humedad era tan fuerte que casi podía saborearlo. La habitación estaba al fondo. Una puerta angosta, una pequeña ventana cubierta por una cortina gris y un foco colgando del techo. Dentro había una camita sencilla, un buró y un espejo viejo, de esos con marco de madera tallada que reflejan la luz con un tono amarillento. No hagas ruido después de la medianoche, me advirtió mientras me entregaba la llave. Y no muevas el espejo de su sitio. Le pregunté por qué, pero solo me dijo. Los anteriores no supieron hacerlo. No entendía a qué se refería, pero necesitaba un lugar donde dormir, y el precio era tan bajo que decidí quedarme. Esa noche fue tranquila, o al menos eso creí. El primer sobresalto llegó a las 3 de la mañana. Me despertó un ruido leve, un roce, como si alguien pasara la pata por la pared junto a mi cama. Abrí los ojos y miré alrededor. Todo estaba oscuro, salvo por un hilo de luz que se filtraba desde el pasillo. Pensé que era la madera acomodándose. Pero luego sentí que el colchón se hundía a un costado, como si alguien se sentara. Me quedé quieto,
conteniendo la respiración. El aire se volvió helado y, durante unos segundos, escuché una respiración que no era la mía. Encendí el foco. No había nadie. Me levanté y revisé debajo de la cama. Nada. Abrí la puerta para asomarme al pasillo, pero estaba vacío. La casa parecía dormida, y el reloj del recibidor marcaba las 3 con un tic-tac enfermizo. Volví a la cama, pero antes de acostarme miré hacia el espejo. El reflejo era borroso, casi opaco, pero juraría que vi una silueta detrás de mí, muy quieta. Me giré de inmediato. Nadie. Cuando volví a mirar el espejo, solo estaba mi reflejo, con el pelaje erizado y los ojos abiertos de par en par. A la mañana siguiente le pregunté a la michicasera si alguien más vivía allí. No. Todos se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque las cosas se mueven. Me quedé callado. No sabía si hablaba en serio o si disfrutaba asustar a los inquilinos. Pero esa noche, cuando apagué la luz, el colchón volvió a moverse. Esta vez sentí claramente el peso de un cuerpo a mi lado. Una pata fría rozó mi espalda. Salté de la cama y encendí el foco, pero lo que más me perturbó fue que el espejo reflejaba la cama hundida, aunque en la realidad el colchón estaba liso. Decidí cubrirlo con una sábana, pero la tela se deslizaba sola, como si algo por debajo respirara. Pasaron los días, y cada noche era peor. Las cosas cambiaban de lugar. Los cajones se abrían solos, las luces parpadeaban. En el buró, a veces amanecían huellas de patas pequeñas marcadas en el polvo, aunque yo dormía solo. Una madrugada escuché claramente una voz que me susurró mi nombre. Era grave, lenta, como un eco dentro del espejo. Me levanté, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír otra cosa. ¿Quién eres?, pregunté. La superficie del espejo vibró, como si el cristal respirara. Luego susurró otro nombre, no el mío, Michilo. No conocía a ningún gato con ese nombre. Sin embargo, sentí algo en mi cabeza, un pensamiento ajeno, como si ese nombre me perteneciera o hubiera sido mío alguna vez. Al amanecer fui a buscar a la dueña. Le exigí explicaciones. Ella suspiró, cansada. Michilo fue el primero. Dijo con voz apagada. Rentó hace muchos años. No se fue. ¿Qué quiere decir con que no se fue? La Michi bajó la mirada. Su cuerpo nunca salió de esa habitación. No le creí. O no quise hacerlo. Empaqué mis cosas, decidido a irme. Pero cuando intenté sacar el espejo para revisar detrás, sentí una corriente helada recorrerme el cuerpo. El marco se estremeció y un ruido metálico retumbó por toda la casa. El reflejo comenzó a moverse solo. Era yo, pero no seguía mis gestos. Levantaba las patas cuando yo no lo hacía, y sonreía de una forma que me heló la sangre. Quise romper el espejo, pero algo invisible me empujó hacia atrás. El reflejo habló. Quédate. No hay más lugares para nosotros. Corrí. No recuerdo bien cómo llegué a la puerta principal, solo que cuando la abrí, el aire de la madrugada me golpeó y todo se volvió más liviano. Atrás quedó la casa, con una luz amarilla titilando detrás de la ventana de mi habitación. No regresé por mis cosas. Dormí en la calle esa noche, temblando, sin poder quitarme de la mente esa voz que imitaba la mía. Días después volví a pasar por la colonia, solo por curiosidad. El cartel del anuncio seguía pegado en el mismo poste, pero había algo diferente, la dirección escrita con marcador negro ahora tenía un nombre añadido. Debajo de las letras viejas, alguien había escrito: habitación ocupada por Michilo. No insistir. No sé quién lo escribió,
ni porque el nombre que el espejo me susurró ahora estaba ahí, pero cuando me alejé, tuve la sensación de que alguien caminaba a mi lado. El ruido de las pisadas iba al mismo ritmo que las mías, solo que medio segundo después. No todos los que se mudan se van. Pensé que había terminado. Que había dejado atrás los crujidos, las cajas que respiraban y los maullidos que no pertenecían a ningún gato vivo. Dejé aquella michicolonia atrás y me mudé a un departamento nuevo, moderno, en un edificio que olía a pintura fresca y a esperanza. Todo parecía normal. Las cajas que traje conmigo eran mías. Cada objeto estaba donde debía estar. Todo excepto una caja que no recordaba haber empacado. Era negra, vieja, con bordes gastados, y estaba apoyada contra la pared del pasillo de entrada. La observé un instante, pensando que quizá la había arrastrado sin darme cuenta. Debe ser de la mudanza anterior. Me dije. La sacaré mañana. Pero por la noche, el aire cambió. El departamento dejó de sentirse mío. La luz parpadeaba y un olor metálico y agrio llenaba la sala. Las paredes parecían respirar. Escuché algo. Un maullido bajo, ronco, seguido de un golpe seco. Venía de la caja negra. Me acerqué temblando, la luz de la lámpara temblando junto conmigo. La caja estaba cerrada, pero podía sentir vibraciones, latidos, algo vivo dentro. Decidí abrirla. No sabía qué esperaba encontrar, tal vez basura, tal vez un error de la mudanza. Pero cuando levanté la tapa, no había nada en su interior. Al menos, nada que mi mirada pudiera identificar de inmediato. Y entonces la vi. Ella estaba allí, sentada sobre el suelo del pasillo, encogida, cubierta por su pelaje gris oscuro, los ojos brillando con una luz roja que perforaba la oscuridad. Su mirada estaba fija en mí. No era del todo una michi, pero sus rasgos me recordaban a alguien. La reconocí. Era Michileria. O, mejor dicho, una versión retorcida de ella. Su cuerpo estaba deformado, las patas alargadas de manera antinatural, la cola rígida como una serpiente. El pelo caía en mechones, entre los que se asomaban arañazos cicatrizados y viejas heridas. Su boca se abrió lentamente, dejando escapar un maullido que sonaba más a grito que a voz. «No me dejaste», dijo, y la voz se quebró entre un chillido y un ronroneo. «Te llevaste todo». Pero yo regresé. Quise retroceder, pero tropecé con una de mis cajas y caí al suelo. La luz de la lámpara iluminó toda la sala y entonces apareció más. De cada caja que había movido durante la mudanza emergieron sombras, figuras distorsionadas que se contorsionaban en la penumbra, ojos que brillaban y colas que se enredaban en los muebles. Todos eran michis, o algo que había sido michis, deformados, con voces que imitaban las mías, susurrando nombres que nunca había escuchado. La versión de Michileria avanzó hacia mí. Cada paso hacía que el suelo vibrara, como si la gravedad misma la obedeciera. Extendió una pata, y sentí un frío penetrante que me recorrió hasta los huesos. «Nunca te irás de mí», susurró. «Todos los que se mudan quedan, si yo decido que sí». Intenté correr, pero cada puerta, cada pasillo parecía alargarse, torcerse, como si el departamento mismo se transformara en un laberinto diseñado para atraparme. Cada caja que tocaba se abría sola y de su interior surgían figuras con ojos brillantes, maullidos desgarradores y garras listas para desgarrar. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Traté de saltar hacia la ventana, pero al abrirla me encontré con el vacío. No era un edificio, sino una oscuridad infinita que parecía absorber la luz, las cajas y todo lo que conocía.
Las figuras empezaron a rodearme, riéndose con voces que eran las mías y las de ella, mezcladas en un coro de dolor y burla. Michileria avanzaba, y con cada paso las paredes parecían inclinarse sobre mí, empujándome hacia la caja negra que la había traído hasta aquí. Todo regresa, dijo. Y tú también regresarás. Cuando lo dijo, sentí que algo me tiraba dentro de la caja. No fue fuerza física, fue como si mis pensamientos, mis recuerdos y mi voluntad se doblaran, arrastrados por un peso invisible. Me hundí, atrapado en la oscuridad, viendo cómo las figuras me rodeaban y los maullidos se convertían en gritos, un solo sonido que resonaba en cada rincón de mi mente. De pronto, todo se calmó. No había luz, ni figuras, ni olor. Solo el silencio absoluto. Cuando abrí los ojos, estaba sentado sobre el piso de mi nuevo departamento. La lámpara parpadeaba débilmente. Miré alrededor. Las cajas estaban en su lugar. Nada parecía haber pasado. Pensé que todo había sido un sueño. Hasta que vi la caja negra en la esquina de la sala. La cinta estaba recién abierta, y dentro, algo se movía. No era un retrato. No era un Michi. Era ella. O al menos su reflejo deformado, atrapado en algo imposible de describir. Sus ojos me buscaron y sonrieron. Y en ese instante entendí, no todos los que se mudan se van. Corrí hacia la puerta, tratando de salir del edificio, pero el pasillo se estiró y se curvó como un túnel de pesadilla. La risa de Michileria resonaba detrás de mí, cada vez más cerca, mezclada con mi propio maullido. Y entonces sentí algo frío, sólido, empujándome hacia la caja. No hubo escape. El portero del edificio dijo más tarde que me vio salir a medianoche, corriendo con ojos desorbitados, pero nadie recuerda que volviera a entrar. Lo último que dejaron las cámaras fue la caja negra en el pasillo. Abierta. Vacía. Y un maullido, agudo y constante, que todavía escucho cuando cierro los ojos.